Buenos días. Tercer domingo de Cuaresma y leemos el Evangelio de Lucas. Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?». Pero el viñador respondió: «Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar». Si algo malo me pasa, quizás es que soy una mala persona. En cambio, si nada malo me pasa, significa que soy buena persona. Esta podría ser la lógica detrás de los que se acercaron a Jesús a preguntarle acerca de lo que había sucedido a aquellos galileos asesinados por Pilato. Una lógica que Jesús enseguida deconstruye. No hay necesariamente una relación causa-efecto entre las desgracias y la maldad moral de una persona. De hecho, hay muchas personas buenas a quienes les suceden acontecimientos malos. Jesús enseguida reenfoca la cuestión tal y como debe ser. ¿En qué podemos mejor centrar nuestra mirada para ver si una persona está siendo buena o no? Comenzando por nosotros mismos. No en lo que le acontece, en lo que le sucede, sino en los frutos que da. Y ahí introduce la parábola de la higuera, que no tenía frutos cuando fueron a buscarlos. ¿Qué enseñanzas nos puede dejar esta parábola de la higuera sin fruto? Primero, la vida, cada día de vida, es más que un regalo. El tiempo que tengo a disposición en esta vida es un talento. En otras palabras, no solo debo agradecer y disfrutar la vida, sino que estoy llamado a dar fruto, a contribuir con mi vida al bien de los demás. La vida no es solo un regalo, es un talento. En la parábola, el dueño dice al viñador: «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro, córtala». Puede hacer referencia esa frase a los 3 años de vida pública que tuvo Jesús desde su bautismo en el Jordán hasta su muerte en la cruz. Pero tratemos de darle a esa frase una aplicación más amplia y espiritual. Una higuera que no da fruto es muerte y por eso la cortan. Ciertamente, esta idea de cortar la higuera, que no es podar para que dé más fruto, sino cortarla, erradicarla, nos puede dar la sensación de estar de nuevo frente a ese Dios castigador y vengativo del Antiguo Testamento que tanto rechazo nos genera. Sin embargo, no es un tema de venganza divina del Antiguo Testamento, sino de las leyes naturales de la física espiritual, de la vida espiritual. Así como una planta que no quiere crecer, ni desarrollarse, ni contribuir al ecosistema, ni dar fruto, acaba por morirse, de la misma manera, un alma que no produce fruto se seca espiritualmente y espiritualmente muere. Una segunda idea: el tiempo que tenemos en esta vida es un talento, pero este talento no es un pozo sin fondo, ilimitado. Nuestro tiempo aquí, en esta vida, es limitado. En la parábola, a la higuera le dan 1 año de prórroga. No es una prórroga indefinida e ilimitada. La muerte se puede presentar en nuestra vida de manera improvisa y nos sorprende en un momento en el que pensábamos que todavía teníamos tiempo a disposición para hacer lo verdaderamente importante. Hay quien recibe una prórroga, una extensión, un tiempo extra, pero siempre llegará el momento del pitido final. Me permito aquí citar
una homilía de San Juan Pablo II en una de sus visitas a la ciudad italiana de Turín. Decía así Juan Pablo II: el hombre debe fructificar en el tiempo, dentro del tiempo, es decir, durante la vida terrena, y no solamente para sí, sino también para los demás, para la sociedad de la que forma parte integrante. Sin embargo, esta su actuación en el tiempo, precisamente porque él está contenido en el tiempo, no debe hacer olvidar ni pasar por alto la otra dimensión esencial suya, la de ser un ser que está orientado hacia la eternidad. El hombre, por tanto, debe fructificar simultáneamente también para la eternidad. Esto es lo que decía Juan Pablo II. Y la tercera idea: la vida es un talento para dar fruto y el tiempo es limitado, como hemos visto. Pero, ¿qué tipo de fruto estamos llamados a dar y cómo puedo dar esos frutos? Nos lo acaba de decir Juan Pablo II: frutos de vida eterna, frutos de vida con mayúscula, frutos de caridad. Y así como hay mucha variedad de frutas, también hay mucha variedad en las formas de vivir y dar frutos de caridad. Una pregunta que me surge es: ¿qué puedo hacer yo para dar frutos de caridad, para dar frutos de vida, para dar frutos de vida eterna? La Basílica de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí nos da una respuesta. Varias veces que he pasado por la Sagrada Familia, me quedaba extrañado de los grandes racimos de fruta que hay esculpidos en la parte superior de las fachadas externas del templo. Me parecía una idea peregrina y sin sentido. Mucho colorido, pero la verdad es que no le encontraba el significado. Sin embargo, mi percepción se apoyaba en mi propia ignorancia. Leyendo un libro del japonés Etsuro Soto, escultor jefe de la Sagrada Familia, encontré mi respuesta. En los frontones que enmarcan los ventanales de las naves laterales podemos encontrar hojas de árboles y encima cestas con sus frutos, hojas abajo y frutos arriba. Gaudí, en su profundo estudio de la naturaleza, en su observación de la creación, había encontrado en los frutos y en las hojas una expresión estética para hablarnos del valor de la palabra de Dios y de los frutos. Los frutos reciben el alimento gracias a la luz del sol que llega a las hojas de cada planta. Sin las hojas y su función, una planta nunca llegaría a producir frutos. Y así ocurre con nosotros los hombres. Necesitamos la palabra de Dios, las hojas, para madurar. Para nuestro desarrollo auténtico como personas es imprescindible el alimento de la palabra, de escuchar desde el corazón las palabras de la Sagrada Escritura. Las hojas en la parte de debajo de la Sagrada Familia simbolizan la palabra de Dios que escuchamos. Pero cuando el alma humana madura, sube, asciende hacia Dios y en el mundo de Dios ya no necesitamos palabras. Las hojas quedan en la parte inferior del edificio. Los frutos son el símbolo del alma enriquecida por la palabra de Dios que en la contemplación del Dios creador del sol que alimenta ya no necesitan la mediación de las hojas. Las frutas escogidas representan simbólicamente los frutos de las buenas obras, los frutos de vida eterna. Una verdad espiritual que Antonio Gaudí refleja magistralmente en la expresión artística de la Sagrada Familia. Las hojas abajo simbolizan la palabra de Dios que escucho y arriba esos frutos coloridos y grandes representan las buenas obras con las que me presento a la eternidad. En síntesis de esta parábola de la higuera, si dejamos moldear nuestro corazón por la acción de la gracia en la lectura, en la meditación, en la reflexión, en la contemplación de la Sagrada Escritura, no solo para comprender a Jesús, sino sobre todo para imitarlo, nuestra vida irá dando frutos de vida eterna. Pero recordemos la parábola de la higuera. Nuestro tiempo para dar fruto es limitado. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo con tus amigos.